el cemento, que el cemento es la piedra caliza molida más minerales, otros minerales como aditivos que son hierro, manganeso, magnesio y algo de sílice. ¿Sí? Estos son los que conforman el cemento, que le dan ciertas propiedades de dureza al cemento cuando se mezcla con agua. También con el cemento se elabora, ¿sí? Como les decía, el hormigón, que algo vimos, que el hormigón es cemento, más grava, más arena, más agua. ¿Sí? Acá ocurre un fraguado con el agua, que es el que le produce la resistencia al hormigón. Y cuando al hormigón se le agrega una estructura de hierro o de acero, depende de qué es lo que estemos haciendo, se denomina, ¿quién sabe? El hormigón armado, exactamente. Y ya vimos en otra oportunidad por qué se denomina armado, ¿no es cierto? Porque dentro de la estructura existe una armadura efectuada con hierro y recubierta con este hormigón. ¿Sí? También dentro de los productos elaborados tenemos el vidrio, por ejemplo, ¿sí? que es sílice fundido, ¿sí? Sílice fundido, más algunos minerales, por ejemplo, para darle color. Por ejemplo, el hierro le da un color verde. También dentro de los productos elaborados tenemos los polímeros. Dentro de los polímeros tenemos los plásticos, PVC, etc. Acá hoy en día hay un rubro muy importante dentro de los polímeros. También tenemos las gomas y los cauchos sintéticos. Los cauchos sintéticos. Dentro de los productos naturales, me olvidé de decirle, el caucho natural también es un elemento constructivo importante en lo que es construcción de edificios. Después tenemos el material, adicional al material, tenemos aquellos materiales que se denominan elementos aglutinantes. ¿Ustedes más o menos saben a qué se definen los materiales aglutinantes? ¿Se imaginan? Los que ligan los componentes. Muy bien, son aquellos que tienen la propiedad de ligar, o sea, de unir, de pegar a diferentes componentes. Dentro de las construcciones de edificios, ¿sí? Lo que le denominamos construcción civil, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos avanzando, digamos, tenemos el barro, por ejemplo, para unir ladrillos justamente de barro o de barro cocido. Tenemos la cal, no nos olvidemos del agua. El agua es el que va mezclado con todo esto, ¿no? El agua por sí sola no va a formar una aglutinación. Tenemos el alquitrán, por ejemplo. También podemos tener el yeso, que con agua fragúa y se seca, se obtiene una piedra de yeso. Tenemos engrudo, ¿sí? Bueno, argamasa. La argamasa es un producto que está formado, digamos, por cemento, más una buena cantidad de arena, ¿sí?
y agua. También hay productos elaborados que ya se venden con marcas, por ejemplo, como Sika. No quiero hacer propaganda de nada, pero es muy conocido los productos aglutinantes que ya se producen directamente para agregar agua y aplicarlos en la unión. Ya teniendo en cuenta que estos aglutinantes existen en la construcción civil, ustedes deben conocer también que existen aglutinantes para la construcción metálica. Pero acá ya no se llaman aglutinantes, se llaman, a ver quién me puede ayudar. Para la construcción metálica, ¿cómo se llama el componente que liga o une dos piezas metálicas? Soldadura. Aleación. Bien, vamos bien. En términos generales, es lo que se denomina órgano de unión. Órgano de unión. Y ahí, dentro de este rubro de órganos de unión, usándola desde atrás hacia adelante, por ejemplo, para atar dos piezas, por ejemplo, tenemos el alambre, ¿sí?, que es un elemento metálico aplanado. Tenemos, por ejemplo, el remache, tenemos los tornillos, ¿sí? Tenemos la forja, la unión por forja. O sea, al que no conoce, la unión por forja es calentar dos piezas metálicas y martillarlas o forjarlas. O sea, la forja significa golpe, o sea, formar una pieza en función del calor y de la presión. Eso es la forja. Entonces ustedes, para unir dos piezas, por ejemplo, calientan dos planchuelas, ¿cierto? Le dan dos planchuelas metálicas, por ejemplo, ferrosas, de hierro, las calientan, luego la golpean con un martinete o con un martillo, y estas dos piezas se funden entre una y otra y se llama unión por forja. El principio de la soldadura, cuando no hay material de aporte, ¿sí? Después una compañera de ustedes dijo la soldadura. Muy bien. La soldadura también es un órgano de unión, pero ya no es una pieza independiente, ¿sí?, sino que es una técnica de unión, igual que la unión por forja. Cuando nosotros hablamos de órganos de unión, es un tercer elemento que une a las dos piezas. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el alambre, el remache, el tornillo, es una tercera pieza. Esta es una tercera pieza que une a las dos que yo quiero unir de forma inicial. Ahora, cuando aplico la forja y sueldo, ¿sí?, ya no hay un tercer elemento, ¿sí? Acá en la soldadura sí hay lo que se denomina un electrodo que aporta material y es el tercero, pero que al fundirse y formar parte de la unión, queda como una técnica. No es un elemento independiente. Bueno, esos detalles los vamos a ir viendo a medida que avanzamos en la asignatura. Todo esto lo vamos a ir conversando mientras avanzamos en la asignatura. También nos queda una última parte de los materiales, de forma general, que corresponde a las protecciones de las estructuras o de los edificios. Las protecciones. Hablamos de protecciones estructurales, o sea, queremos proteger la estructura o queremos proteger el edificio o el órgano de máquina, ¿sí?, que hemos formado. No confundan el elemento de protección con protección de las personas, ¿sí? De esto se ocupa otro rubro que es la higiene y la seguridad, ¿sí?
Bien, esto es otro tema que creo que no sé si ustedes lo tienen o no lo tienen, pero lo que es protección de personas corresponde a otro rubro. Nosotros cuando hablamos de protecciones, vamos a proteger la estructura y el edificio. ¿Y esto qué son? Se dividen en dos partes. En la protección propiamente dicha, ¿no es cierto? En dos partes, en lo que es la protección propiamente dicha, y luego en la terminación. Por ejemplo, yo puedo usar como ejemplo pintura, pero tengo dos clases, por ejemplo, de pintura para el hierro. ¿Qué dos clases de pintura tienen ustedes para el hierro? A ver si alguno hizo alguna vez una construcción metálica. Antióxido. Antioxidante. Hay una protección para el óxido, exactamente, una protección para el óxido, comúnmente denominada antióxido o convertidor de óxido. ¿Y cuál sería la otra? Esmalte sintético. La pintura de terminación, ¿no es cierto? Puede ser un esmalte sintético, puede ser otro tipo de pintura como una laca. Las lacas son muy usadas en la madera, por ejemplo, para sellar los poros y impedir que le ingrese el agua y la pudra a la madera. Acá, para el hierro, la protección contra el óxido también tiene la misma función, ¿sí? Evitar que el agua tome contacto, o el oxígeno básicamente, que contiene el agua, tome contacto con la parte metálica y la oxide. En el caso de la madera, el agua que le haga una reacción orgánica y la termina fermentando o pudriendo, que se denomina así, ¿no es cierto? También, por ejemplo, la madera se la pinta con algunos materiales para evitar que se le ingresen insectos, como las termitas, las polillas, etcétera, ¿no? Bueno, en términos generales, esto es lo que vamos a desarrollar con respecto a lo que nos interesa en el curso, que son las propiedades de los materiales, o sea, las propiedades de qué tipo. A ver si alguno se adelanta, como vienen haciendo. ¿Qué tipo de propiedades nos interesa para esta asignatura de mecánica aplicada y máquina de fuerza motriz? Propiedades mecánicas. Nos interesa exactamente, nos interesa. ¿Qué tipo de propiedades? Vamos a ver. Dentro, La flexibilidad, las propiedades mecánicas, correcto. Entonces, ¿qué dijo la compañera? Por favor, me repite. flexibilidad de los materiales. Por ejemplo, la flexibilidad. ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre? Resistencia. ¿A qué? A la compresión, a la tracción. Muy bien. O sea, como bien dijo, la resistencia, ¿a qué cosa? A la flexión. Creo que así escuché, ¿verdad? Algo de corte escuché. Algo más dijeron y no me acuerdo si dijeron algo más. Torsión. Muy bien, a la torsión. También A nos la interesa, compresión. bueno, a la compresión. Correcto. ¿Cuál es la otra de esta? Tracción, correcto. Bueno, estamos muy bien orientados. ¿Qué más existe? El pandeo, Muy bien. El pandeo es una condición geométrica. Yo les anticipo, el pandeo es una cuestión geométrica que combina la resistencia a la flexión con una resistencia a la compresión. Pero el pandeo en sí mismo está muy estudiado y es algo que sí vamos a ver en esta asignatura,
O sea que excelente el pandeo. ¿Qué otra cosa más? Si un material es dúctil o maleable, puede ser. La Muy dureza. bien. También vamos a ver si es dúctil o maleable. ¿Sí? Perfecto. Esto tiene que ver con su propiedad de flexibilidad, con esta parte. También, ¿qué más? La dureza. Nos interesa si un material es duro en su superficie o si es blando. Si un material, por ejemplo, es corrosivo o soldable. Por ejemplo, si yo les digo 2 trozos de madera, ¿cómo son respecto a la soldabilidad? Imposible. Imposible, exactamente. Y hay materiales ferrosos que algunos son soldables y otros no. Tienen más facilidad para soldarse que no. Por ejemplo, el acero de bajo carbono es soldable y el acero de alto carbono es más difícil de soldar. Bueno, ese tipo de propiedades, todo lo que ustedes acá han enunciado, todo lo vamos a ver. Pero ¿en qué qué no vamos a ver? Por ejemplo, no vamos a ver el color, no vamos a ver la estética, ese tipo de parte no la vamos a ver. O sea que el diseño estético es el que no vamos a ver. Sí, el diseño mecánico y la funcionalidad de una pieza o una parte de un edificio. Bueno, ¿qué les voy a adjuntar? Les voy a adjuntar en el aula virtual lo siguiente, para que ustedes, porque es muy amplio el tema de los materiales, pero con lo que les voy a adjuntar creo que van a andar bien. Por ejemplo, acá encontré de la Universidad de Américas de Puebla, de España, un resumen bastante interesante, muy completo, y es a título de introducción y resumen que traté de buscar un apunte que sea libre de reproducción, citando la fuente, y que más o menos oriente al nivel del curso que nosotros estamos desarrollando. Digamos, en cuanto a materiales de construcciones civiles, este apunte me pareció oportuno, que es un poco lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en forma rápida, materiales pétreos, aglomerantes, metálicos, orgánicos, pinturas, otros artificiales. Con una lectura de este apunte, ustedes pueden orientarse en la generalidad. No van a competir con un arquitecto, no van a competir con un ingeniero civil, pero sí van a tener un buen criterio de los materiales. Bueno, acá ven ejemplos de los tipos de rocas, ¿sí? Vamos a hacer un poco más grande estas fotos. Distintos tipos de roca que se usan en la construcción. También van a tener un tipo de roca sedimentaria, bueno, todo lo que hace a rocas minerales con los cuales se hacen las construcciones. Vamos a centrar un poco en las figuras. Hay cómo se clasifican las piedras, etcétera, ¿no? El granito, caliza, mármol, areniscas, pizarra. Bueno, acá tienen la denominación técnica de las rocas. Esta es piedra de cantera o piedra caliza, que le llaman. Nosotros le llamamos piedra caliza, ellos le llaman piedra de cantera. Las piedras artificiales como los ladrillos, los bloques de barro, los bloques de hormigón, productos cerámicos, los vítreos, como el vidrio principalmente. Bueno, acá ustedes están los cementos, las cales, el órgano de unión, digamos, de elementos como aglutinante, el mortero, o como yo les decía,
El sinónimo de mortero es el argamasa, que sirve para unir piedras, ladrillos, etc. Ahí está la fórmula, ¿sí? Los hormigones, alguna introducción respecto de hormigones, porque son muy variados los hormigones. Hay hormigones duros, hormigones blandos, de distintas resistencias, de distintas aplicaciones, resistencia a los ácidos, etc. ¿Cómo se obtiene? Está el hierro, por supuesto, como elemento de construcción, el acero, los elementos no ferrosos como el cobre, el aluminio, la madera, que vimos como naturales. Bueno, etcétera. Acá tienen un pantallazo, más o menos, de lo que es los materiales para construcciones, básicamente, de lo que se denomina construcción civil, ¿sí? Que no son piezas de máquina, ¿no? Construcciones de edificios, estructuras, bases, etcétera, ¿no? Se lo denomina básicamente, se las diferencia de las construcciones metálicas llamándoles construcciones civiles. Bien, también les voy a adjuntar un extracto elaborado por el ingeniero Petrino, muy bueno de mi punto de vista, que esto lo usamos en la Facultad de Ingeniería Mecánica, y es un extracto referido básicamente al acero, ¿sí? Que es quizás el elemento estrella dentro de la construcción de piezas de máquina. Bueno, acá tienen un extracto muy bueno que clasifica los aceros, sus propiedades, los tratamientos térmicos para los aceros, el diagrama de hierro-carbono, cómo se los designa. Cuando ustedes van al comercio, por ejemplo, y van a pedir un acero, no le dicen al ferretero o al corralón o al fabricante, deme un hierro. No le dice así. Se clasifican según distintas normas. Acá está una clasificación según SAE, la Sociedad Americana de Ingenieros. Entonces, por ejemplo, las propiedades de estas aceros aleados, por ejemplo, como el cromo-níquel, que es un acero inoxidable. Acero al manganeso, por ejemplo, es para obtención de resortes, elementos flexibles. Por ejemplo, el níquel cromo molibdeno, por ejemplo, también se puede hacer resortes inoxidables. Bueno, acá ustedes tienen para leer todo el fin de semana, y especialmente les recomiendo que lo lean el día 11, ¿no? El lunes 11. Ahí, ese día, dedíquenlo para ustedes mismos en el Día del Estudiante y se leen todo esto como un premio. Bueno, acá ustedes pueden, no sé si alguien se ha reído o no, trataba de ser una broma. Sí nos reímos, profe, pero tenemos apagados los micrófonos. Bueno, me da un consuelo entonces. Bien, acá también tenemos un poco la clasificación de lo que ya habíamos visto, de las áreas normalizadas con las cuales se construyen estos materiales perfilados, ¿sí? Con las propiedades de las áreas, etcétera, las resistencias, los pesos por kilo. Cuando ustedes van a desarrollar una pieza metálica o una estructura metálica, bueno, acá están todas las propiedades. Bueno, les recomiendo que vean los dos apuntes, que se los voy a subir al aula virtual, y les vuelvo a repetir, son apuntes, ¿sí? Son guías. Entonces ustedes lo que deben hacer es, con esas guías, después ir a la bibliografía que está al final del programa y ver en esos libros, ampliar el tema para sus propios conocimientos, ¿no es cierto? Para dar más versatilidad a los que nosotros desarrollamos en estas pocas horas que nos permite dar dentro del año. Bueno,
Vamos a ver algunas de las propiedades, solo a título de introducción, algunas propiedades de los materiales, ahora ya un poco más técnicamente y más detalladamente. Una de las propiedades es la resistencia, por ejemplo, o el comportamiento. Ahora vamos un poco más lento, ¿no? La resistencia o el comportamiento a una de las solicitaciones, a uno de los esfuerzos más comunes y más simples quizás de entender, que son los esfuerzos de tracción y de compresión. ¿Qué debemos decir? Cada material se comporta de forma distinta según su origen. Por ejemplo, los dos grandes rubros que tenemos de trabajo es la madera, tenemos al hormigón, básicamente vemos el hormigón armado, que es el que nos interesa, y el acero. No, en este curso, por el tiempo que tenemos, no podemos ver la mayoría de los materiales. Vamos a centrarnos en esto. Estos tres materiales se comportan más o menos igual, ¿sí? Más o menos igual, y con detalles, digamos, con respecto a su comportamiento. Por ejemplo, el acero. Quizás el acero, en cuanto a la tracción, al esfuerzo de tracción, es el que mejor se comporta o el que es más fácil de estudiar, quizás, porque tiene una elasticidad, así es la palabra, elasticidad o una propiedad de ser elástico que permite que el estudio sea bastante interesante. No así, digamos, la madera o el hormigón. ¿Sí? Entonces, nosotros como el material más, que es más fácil de estudiar, de ensayar, es el acero. Vamos a ver cómo se comporta el acero en estos dos esfuerzos, en la tracción y en la compresión, y después vamos a, una vez estudiado en el acero, vamos a ver cómo se comporta el hormigón y la madera. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué entienden o intuitivamente ustedes por elasticidad? Vamos a empezar con algunas definiciones. Para lo que es tracción, esfuerzo de tracción y esfuerzo de compresión, creo que había quedado definido dentro de los esfuerzos, pero aquí le vamos a hacer un pequeño repaso para que entendamos de qué estamos hablando. Lo que estamos hablando es que si yo tengo una barra, una viga simplemente apoyada o una barra, ¿sí?, de una sección transversal que se repite en toda la barra, ¿sí?, y es simétrico con respecto a uno de los planos pi, acuérdense siempre de esto, lo voy a repetir siempre, dentro de un plano pi tenemos un área transversal a la cual nosotros podemos simbolizarla, en definitiva, por su línea de eje, y decimos que esta barra está sufriendo un esfuerzo, acá la voy a dibujar de nuevo, está sufriendo un esfuerzo de tracción cuando ocurre ¿qué condición? Díganmelo ustedes.
Sí, muy bien, muy bien. Cuando la fuerza o el esfuerzo normal, o sea, la proyección sobre la normal a la cara, ¿sí? Esto es muy importante que lo veamos ahora, porque después vamos a tomar una sección que esté inclinada. Entonces, ahí vamos a tener una elipse. Y la sección normal va a ser así. No va a coincidir con la línea de eje. Entonces, esta parte está muy bien en la definición. La normal, el esfuerzo normal, es aquel que, en este caso, está coincidiendo con la línea de eje. Del otro lado, voy a tener el mismo esfuerzo, ¿sí?, que coincide con la línea de eje y es normal a la sección. Ahí decimos que la barra está traccionada. Esto es para que definamos, aunque lo tengamos que repetir varias veces, esto es un esfuerzo de tracción. De hecho, lo contrario será, lo voy a poner acá, ahí está, será lo contrario o de compresión, o decimos que la barra está comprimida, ¿sí? Bueno, imaginemos por el momento que esta barra es una barra de caucho o de goma. Vamos a tratar de imaginarnos eso. Que el acero se comporta igual, ¿no? Nada más que no visible a simple vista, pero se comporta similar. Bueno, acá estoy tratando de dibujar esto. Vamos a tomar una línea aquí y la voy a dibujar vista en el planta de algún costado, ahí, que es el plano que me coincide con el eje de simetría, con el plano de simetría pi. Bueno, entonces, imaginémonos, ¿qué ocurre si yo acá aplico un esfuerzo normal en esta barra que se va a comportar igual que una barra de caucho o de goma? Díganme ustedes, la experiencia, ¿qué les dice? ¿Qué hace esto? Se estira. Muy bien, se estira, o sea, sufre un alargamiento, así se dice. Se estira o sufre o procede a tener un alargamiento. Un delta de L, si es que llamamos a la longitud original L sub 0. Sufre un alargamiento, como si fuera un resorte, ¿verdad? Bueno, si ustedes en algún momento suprimen el esfuerzo N en ambas partes, ¿qué es lo que va a ocurrir normalmente en la observación que ustedes hacen? Ahí está, muy bien. Ha mezclado dos cosas, pero es lo que se dice. Si yo suprimo la fuerza normal o el esfuerzo de tracción, intuyo, en principio, que va a recuperar su longitud original, L sub 0, y que va a desaparecer este delta de L. O sea que estiro con la fuerza normal y retorno a su posición original. Esa propiedad justamente es la propiedad de elasticidad. Muy bien, lo tienen bien claro. Ahora, ¿qué ocurre? Que esta misma pieza de material, es del mismo material, etcétera, sufre una compresión. Una compresión de esfuerzo N. Que intuitivamente, ¿qué ocurre? Se acorta y se ensancha. Se contrae. Muy bien, ahí ha introducido un... y le agradezco. Se contrae
entonces sufre una deformación o un alargamiento negativo, delta de L. El alargamiento negativo es la contracción. Y acá la compañera acertadamente ha introducido anticipadamente, y le agradezco que me dé el pie, como el volumen no cambia, o sea, la cantidad de materia que está acá dentro es la misma, y el volumen no ha cambiado, la cantidad de masa no ha cambiado, el volumen, perdón, la cantidad de masa sí, pero el volumen, esto cuando se acorta va a tener que ensancharse. Y bueno, el volumen que aumenta acá es el que ha decrecido de este lado. ¿Sí? Entonces, acá ha sufrido lo que se llama una deformación o un ensanchamiento o un alargamiento transversal. Y ahí está el secreto. Ya vamos a dibujar todo bien, vamos sobre el paso. Entonces, este alargamiento, o en todo caso, este acortamiento, este volumen, es un alargamiento longitudinal. ¿Sí? Es un alargamiento longitudinal. Y este es uno transversal. Bien, ahora vamos a limpiar esto y ver un poco de qué estamos hablando, dibujándolo mejor. Estoy hablando de la propiedad de la elasticidad por el momento. Bueno, ahí observen ustedes que si yo estoy haciendo un esfuerzo de tracción, va a sufrir un alargamiento acá en el sentido de la línea de eje, un alargamiento delta de L positivo. Se ha estirado la pieza, ha aumentado su longitud, ha sufrido un alargamiento y no una contracción, sino un alargamiento. Pero para que esta pieza se pueda alargar, como no ha cambiado su masa, se hizo, supongamos que está quieta, amurada acá, necesariamente se hizo más delgada. O sea que tuvo, fíjense, en esta parte un menos delta de z, si es que consideramos el eje X, el eje Y y el eje, perdón, el eje Z y el eje Y, ha tenido sobre este un menos delta de z. Y bueno, también se ha acortado en el sentido vertical, un menos delta de Y. Pero acá tuvo un más, si quieren, delta de X, siendo que delta de X igual a delta de L. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, estos delta se les llama deformaciones otros le llaman elongaciones, ¿sí? Alargamiento. Bueno, todas esas palabras son sinónimos, ¿sí? Se las usa de forma indistinta según la bibliografía que ustedes estén leyendo. Entonces, como si fuese un resorte, por eso está la propiedad de elasticidad, ocurre, como bien lo dijeron, que si ustedes suprimen
el esfuerzo, la pieza retorna a su posición y toma el volumen original. Esto sería, imagínense, como el resorte, ¿sí?, que está puesto en un muro y ustedes le aplican una fuerza, sufre una deformación delta de x con respecto de x sub 0, y dicen el alargamiento es delta de x. Y si yo les pregunto cuánto sería el alargamiento porcentual, que lo defino con la letra E sería alargamiento porcentual, ¿sí? ¿Cómo definirían ustedes el alargamiento porcentual? Bueno, sería delta de x sobre x sub 0. ¿De acuerdo? Por 100. Si es porcentual, muy bien, por 100. Y delta de x, que es lo mismo que delta de L, sería L final menos L inicial o X final menos X inicial. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, también ocurriría lo mismo, ¿sí?, con la deformación en el sentido de Y y con la deformación que puede ocurrir en el sentido de Z. Ahora, vamos a ver el resorte, para hacer una analogía después. Vamos a ver el resorte. ¿Qué ocurre? Que ustedes muchas veces seguramente lo hicieron con el resorte de alguna, quizá lapicera, con este tipo Bic, o de esta que tienen esos retráctiles. ¿Qué ocurre cuando aplican más fuerza, una fuerza más grande, ¿sí? ¿Qué ocurre con el resorte? Se estira. Queda con una deformación permanente. Ya me apuró. Dijo Se la estira palabra, más primero. pero me saltó un paso. Se me saltó un paso. A ver, ¿qué hace? Se estira un poco más al momento que si yo suelto, o sea, dejo la fuerza, ¿qué pasa con el resorte? Queda estirado y, como dice la compañera que se adelantó hoy, me dijo, queda con deformación permanente. O sea, que no recupera su longitud original. En palabras técnicas, ha superado su propiedad de elasticidad y ya se ha deformado de forma permanente. Por más que yo después lo empuje al resorte como para tratar que retome su forma, el resorte ya no recupera su forma original. Entonces la pregunta es, ¿me sirve el resorte una vez que está con esa deformación permanente? No. Y ya no. Para lo que ha sido diseñado el resorte, una vez que ha tomado su deformación permanente, ya no sirve más. Cuando una pieza de máquina o una pieza de una estructura metálica o de un edificio, cuando ya no puede cumplir la función para la que ha sido diseñada, se dice que la pieza ha colapsado. Y colapsado significa que no cumple la función para la cual ha sido diseñada. Esto es distinto a que la pieza se haya roto, ¿sí?, o destruido, digamos, ¿no es cierto? No es lo mismo una pieza rota que una pieza colapsada. Y eso es una definición de examen. Anoten que es de examen. Una pieza rota no es lo mismo que una pieza colapsada. Acá, en el ejemplo del resorte, hemos colapsado al resorte, o sea, hemos superado
su propiedad de elasticidad y ya ha perdido la función para la cual fue diseñada, que era de absorber o estirarse, alargarse y volver a tomar su forma original resistiendo una fuerza. Bueno, cuando ha tomado la deformación definitiva o esa permanente, producto de haber sido estirado, venciendo su capacidad de resistencia, palabra clave, ya ha colapsado. Ya no me sirve como resorte. Puede servir como un elemento decorativo, como otras cosas, pero no como el resorte. Bien. Lo mismo le ocurre a un órgano de máquina, a una pieza de acero, por ejemplo, y también ocurre, aunque poco visible a simple vista, con la madera y con el hormigón armado, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre al acero, a una barra de acero, cuando la estiramos, por ejemplo? ¿Qué es lo que le ocurre? A similitud del resorte, lo voy a hacer, digamos, una pieza redonda o circular, pero la voy a diagramar para simplicidad de la figura de esta manera. Acá tengo una pieza, imagínense, de sección circular, a la cual la voy a traccionar. Le voy a hacer un esfuerzo normal en el sentido del eje. Lo que va a ocurrir es que esta pieza, como dijimos, hasta un determinado punto se va a hacer delgada y más larga. Y va a tener un alargamiento delta de L, y si fuese una pieza que la estamos comprimiendo, o sea, donde N es negativo, se va a hacer más gruesa y más corta, y va a tener una contracción igual a menos delta de L. Tracción, contracción. Si a esta pieza llega un punto en que yo dejo de aplicar N y va a recuperar su diseño original, también me interesa saber qué ocurre si la sigo estirando. O sea, quiero saber hasta dónde soporta este estiramiento. Bueno, lo que va a terminar ocurriendo es que en un momento la pieza va a tener un cuello muy delgado, acá, muy delgadito, respecto de su extremo, y la pieza aquí sí se va a romper, se va a separar en dos piezas, si la sigo estirando, se va a separar en dos piezas independientes. O sea, acá la pieza está rota y ha llegado a lo que se denomina la rotura. Y acá, cuando no retorna a su posición original, está en una posición de deformación permanente o colapsada, ¿sí? O con deformación permanente. Al igual que el resorte, yo tengo que ejercer una pequeña fuerza acá, después tendré que ejercer quizás el doble de fuerza para lograr esto, y quizás acá el triple de la intensidad de la fuerza original para poder romperla. Bueno, entonces se ha diseñado un ensayo que se llama ensayo a la tracción para determinar esa fuerza. Entonces se observa que en primera instancia, acá hasta donde nosotros llegamos a ver, observamos que delta de L
es una función de f, sin duda. Y además que tiene un comportamiento elástico. Entonces la fuerza es proporcional a delta de L, a una constante por delta de L. Bueno, esto lo enunció una persona que estudió mucho este tema y en honor a eso, esto porque es colineal, acuérdense, por eso a veces lo aparecen sin el vector. ¿Cómo se llama, en honor a esa persona, cómo se llama esta ecuación? ¿Cómo se es conocida? ¿Alguien de ustedes? Ley de Hooke. La ley de Hooke, correcto. Pero la ley de Hooke que ustedes conocen no lleva esta nomenclatura. Sí, este es el principio, pero no lleva exactamente esta nomenclatura. A ver, alguien que me diga, de los que ya algo han visto, la nomenclatura correcta. Sigma, A ver, ¿qué sería acá? Vamos a poner sigma. Continúe, por favor. No tenga miedo a equivocarse. no me acuerdo nada más. No importa, al resto del grupo. Igual a era, profe. ¿Cómo? Epsilon es igual a sigma por E. A ver, vamos a ver si yo interpreto bien. Epsilon, ese epsilon, Sí, igual a, sigma por E mayúscula. ¿y qué sería cada cosa de esta? Epsilon la deformación, La sigma, deformación. Muy bien. ¿Sigma qué es? el sigma de tracción o compresión, ¿Pero qué es sigma? El esfuerzo de rotura o algo así. Ah, vamos bien. Vamos haciendo memoria. Van bien encaminados. Sigamos. Atención. Tensión, bien. Tensión. Correcto, muy bien. No es tensión eléctrica, ¿no? Es tensión mecánica. Acuérdense que estamos con los electricistas y les decimos, no, la tensión es B, ¿verdad, chicos? Así es. Bueno, esta es tensión mecánica. A esta la van a descubrir en la bibliografía con otras palabras, por ejemplo, como fatiga. No el perro de los argentos, ¿no? Esto es fatiga de cansarse. Fatiga. También la van a conocer, según la bibliografía, como estrés. Traducciones del inglés o del alemán. Para nosotros es tensión, como dijo la compañera, muy bien, tensión, pero tensión mecánica. Muy bien, está bien, pero no la hemos definido. No está definida. Poquito de memoria, los que me están ayudando, que van muy bien encaminados. Sí. Muy bien, sí señor, de eso estamos hablando, así que hay una relación con la tensión normal, correcto. Excelente, ¿qué más? Sigan haciendo memoria, vamos. Alguno que se suba a internet y busca ley de Hooke, ahí en el teléfono, en otra máquina.
Muy bien, el módulo joven de Young. Vamos, muy bien. Me gusta, porque van recordando. Rápido, Wikipedia, vamos, alguno que tenga ahí a mano. Ah, yo también, por eso. Habíamos arrancado de esta. Habíamos visto que la fuerza que nosotros aplicábamos a un elemento elástico era proporcional a la variación de la longitud de ese elástico. Que lo habíamos visto, digamos, en el resorte, y ahora estamos interpretando a una barra de acero, en este caso, con su propiedad elástica idéntica a la de un resorte. ¿Sí? Entonces la fuerza que yo le proporciono a esa barra elástica tiene las mismas propiedades que un resorte, entonces puedo enunciar que la fuerza es igual a ese K, esa proporcionalidad, esa constante de proporcionalidad por delta de L. Bueno, el asunto era enunciarla esta de una forma más técnica y según lo que hemos visto en resistencia acá hasta el momento. Entonces, los compañeros han elaborado esta función que no está del todo bien, pero ahí va. Ahí va, ahí va. ¿No es sigma igual a E por epsilon? Ahí estamos mejor. Sigma igual a E por epsilon. Esta es la fórmula. Pero como la estaban haciendo memoria, vamos tratando de entrar en el cassette de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, la fórmula adecuada, correcta, es esta. Fíjense por qué. Porque esto va relacionado con algo de la fuerza. Esta es una constante y acá está la proporcionalidad. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver de qué se trata, cómo se llega a esta ecuación, pero quiero que sepan cuál es la base del razonamiento. Una vez que ustedes interpretan la base del razonamiento, todo lo demás es fácil. Tienen que tener el concepto de qué es lo que se busca. Yo les cuento algo que repite mucho una persona que quiero mucho, que es mi suegro, siempre dice, el que no sabe lo que busca, no comprende lo que encuentra. Una ley de vida. Yo la uso mucho. ¿Y qué es esto? Que si ustedes entienden conceptualmente lo que están buscando, de dónde sale, de dónde el concepto origen, todo lo demás que viene después se le hace más fácil. Bien, el ensayo de tracción es el que nos aclara un poco toda esta parte que está a la derecha. El ensayo de tracción, yo les voy a pasar después lámina, la máquina, todo lo demás, ustedes busquen en la bibliografía que le hemos recomendado. También hay muchísimos videos elaborados por infinita cantidad de gente, entran, ponen ensayo de tracción y lo que van a obtener, básicamente, es una probeta. Esto se hace con un elemento que está estandarizado y que técnicamente se dice que es una probeta. Y en acero, la probeta tiene una forma muy particular. Tiene una forma circular, tiene un tramo, acá dibujo como puedo, pero un tramo bien circular. Después tiene un cuello, se hace más delgado, toma una forma de una cierta longitud delgada y después vuelve a tomar una forma de botella. Es como si hubiese sido un reloj de arena estirado, ¿sí? Más o menos. Perdonen la gráfica,
pero es lo mejor que puedo hacer acá con los elementos que tengo. Bueno, entonces, ¿qué se hace? De un extremo, a través de una mordaza, o sea, de una herramienta mecánica, se toma con una mordaza el extremo superior y con otra mordaza idéntica se toma el extremo inferior. Inicialmente la probeta tiene, por supuesto, una longitud inicial muy establecida. Además tiene, fíjense acá en el centro, un área, o sea, una sección transversal, circular, también de base, y el material, por supuesto, la composición del material, que es el dato técnico con respecto de qué es lo que se va a ensayar. Entonces esta máquina lo que hace es centrarla perfectamente a la pieza, tanto en su parte superior como en la parte inferior, y comienza a ejercer una fuerza controlada, medible, en sus extremos. Entonces va el ensayo, ya propiamente dicho, ¿en qué consiste? En variar F. ¿En qué varía? Desde F0 hasta, no sé, hasta que la pieza colapse o se rompa. Va incrementando su fuerza. Lo que se observa en este ensayo es exactamente lo mismo que hemos estado viendo nosotros, ¿sí? Que en un cierto rango de fuerza, en un cierto rango de delta de F, la pieza toma una longitud delta de L y después retorna a L0. Pero a partir de una cierta fuerza F, que le vamos a llamar FE, la pieza no retorna a L0, sino que permanece, como dijeron ya, permanece con una deformación permanente, pero sin separarse en dos partes. O sea, queda una deformación permanente, pero sin dividirse la pieza. Después aparece otra fuerza, otro hito, digamos, en el ensayo, F sub K, que es una fuerza crítica, donde la pieza directamente se comporta como si fuese literalmente un chicle. Cuando ustedes estiran, vieron un material gomoso como el chicle, que llega un momento que ustedes lo estiran, dejan de hacer fuerza, pero se sigue estirando, o como el caramelo caliente. Bueno, ¿cómo? Claro, exactamente. Y después hay una fuerza F sub R, que es una fuerza ya donde la pieza se divide, que es la fuerza de rotura, ¿sí? Bueno, ahí la pieza ya se divide en dos partes literalmente. Hay bibliografía que a estas dos las toma como si fuera una sola, o sea, en el mismo punto, porque cuando la pieza ya se deforma por sí sola, sin incremento de fuerzas, entonces es básicamente que ha perdido totalmente su capacidad de resistencia. Entonces esta rotura y esta crítica se la define como igual, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ya vamos a tocar esa parte, la vamos a hacer a la curva. Entonces observen que a medida que va aumentando, digamos, la fuerza esta aplicada, va teniendo estos comportamientos y llega un momento en que se separa. Pero en el medio, en el transcurso del ensayo, la pieza, sobre todo esta parte, ¿sí?, que es muy más delgada que el resto, se va estirando como el caramelo, digamos, va tomando, se va haciendo como un hilo, para decirlo de alguna forma, como un hilo,
entonces ha sufrido una variación también del área. Ha sufrido lo que vimos, ¿sí? Una contracción en los dos ejes, delta de Z, y una contracción en el eje delta de Y. Y acá lo que ha sufrido es un alargamiento en X. Por el momento, a esta no la vamos a ver para no mezclar ideas y hacerlo complejo. Lo vamos a hacer fácil, conceptualmente, viendo esta parte nada más. ¿De acuerdo? Pero no ignoren que existe esta otra parte. Bueno, acá ha sufrido un delta de A. Vamos a una definición, que es la que le faltaba cuando estábamos haciendo este ejercicio de memoria. A ver, ¿cómo estamos con la hora? Yo me parece que tengo atrasada. Bueno, 7:55 tengo yo. Nosotros, si ustedes se acuerdan, habían definido, que ya lo tienen desde los primeros cursos de física, a la presión, por ejemplo, de un líquido sobre el fondo de un tanque, a la presión como una unidad de fuerza sobre un área. Acá, para este caso, la tensión tiene las mismas unidades y las mismas propiedades y se define a la tensión, ¿sí? En este caso, normal. ¿Por qué? Porque es normal a la superficie, como el esfuerzo normal sobre el área. Esta definición nos estaba faltando en este juego de memoria que estábamos haciendo al inicio. La tensión normal sobre el área. ¿Y por qué hay esta analogía con respecto a la presión? Observen ustedes lo siguiente. Si hubiésemos hecho el ensayo de compresión, ¿cierto?, donde esta parte delgada se hubiese ensanchado, estaríamos ejerciendo una fuerza F normal, equivalente a F, ¿verdad?, hacia el interior. Y si yo divido esta fuerza en toda el área, ¿qué me hubiesen dicho ustedes que era? Me hubiesen dicho que era una presión. La presión es la fuerza ejercida sobre la superficie. El tema está que ¿por qué no se le define como presión? ¿Por qué? Porque no hay presiones de tracción. Las presiones siempre son de compresión. ¿Se entiende? En cambio, la tensión puede ser de tracción y, por supuesto, de compresión. Pero ahí está el concepto de por qué la definición es muy parecida a la de presión. Bien, entonces, tomado esto, ya tenemos definido a la tensión normal, en este caso, como el esfuerzo normal, ya sea más o menos de compresión sobre el área. Pero acá hay un inconveniente en este tipo de definición. Esto es quizá lo mejor, pero cuando el área nosotros la consideramos como constante. Y hemos dicho que acá, en el ensayo de tracción, el área va variando. ¿Por qué? Porque tiene estas dos componentes, ¿sí?, estas dos componentes que hacen que varíe el área y que por el momento que dijimos lo vamos a obviar, lo vamos a momentáneamente a dejar de lado, entonces vamos a tomar a esta área como el área inicial, el área sub cero. Vamos a suponer que el área sub cero no cambia. ¿Para qué? Para poder graficar
esta variación de la tensión normal en función de la fuerza normal o del esfuerzo normal. Entonces, uno de los ejes de la gráfica será este valor de la tensión normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Bien, conceptualmente, en un examen se les pregunta esto. Se les pregunta, cuando se define la tensión normal, con respecto a qué sección se hace referencia, ahí es la pregunta. Y ustedes deben responder que se hace referencia a la sección original al inicio del ensayo de tracción o de compresión. ¿Por qué? Segunda parte de la pregunta, porque la sección varía y en esas condiciones el ensayo tiene una gráfica distinta a la que estamos buscando, que es la de variación de la tensión normal. Bien, espero que hayan anotado eso y después se lo transmiten a quien no hayan anotado. Muy bien. ¿Cuál es la otra que me falta acá? Habíamos dicho F igual a una constante por delta de L. Si yo divido, ¿ahí alguien iba a hablar? Lo escucho. La deformación. Claro, exactamente. Ahora, si yo grafico delta de L, puedo tener distintos delta de L con respecto a los distintos materiales. Entonces, lo que a mí me conviene es graficar en función de, ¿qué cosa? De la, claro, de la proporcionalidad. O sea, me conviene en función de delta de L sobre L0. O sea, la variación porcentual o la variación absoluta, directamente delta de L sobre L0. Entonces, yo puedo obtener una definición que es la misma en sí mismo, ¿no es cierto? La variación delta de L sobre L como la deformación absoluta o deformación, esta se llama deformación o alargamiento unitario. Unitario. Y cuando hago delta de S igual a delta de L sobre L porcentual, por supuesto, es alargamiento unitario porcentual. Es lo mismo, ¿sí? En definitiva es lo mismo. Entonces acá lo que voy a poner es esto, la otra que me faltaba. Entonces, observen que por la definición F sobre A0 es la tensión normal. Delta de L sobre L0 es la deformación unitaria. Y bueno, lo que me queda descubrir es cuál es la proporcionalidad, K. Y para eso hago el ensayo, para poder determinar los distintos pares de F y epsilon, punto de ensayo, F, epsilon, punto de ensayo, F, epsilon, punto de ensayo. ¿Se entiende? Y se observa que en el acero, vamos a estudiar el acero primero y después los otros materiales, se observa que en el acero ocurre lo siguiente. Arranca y es una línea recta. Entonces, si arranca y es una línea recta, este ángulo, la tangente de este ángulo alfa, que es igual a sigma n sobre ¿qué? Sobre epsilon.
¿Y qué sería la pendiente esta? La constante K. Bueno, esa constante K, como dijo la compañera, lleva el nombre del módulo de Young. O se llama la constante de elasticidad longitudinal, porque después hay otra que es transversal. Esta es la constante de elasticidad longitudinal, o módulo, como dijeron, de Young, el módulo más joven. Bueno, y este es E. Ese famoso E es esto, es la tangente de sigma sobre E. Y fíjense que la misma gráfica de elongación del resorte. Aplico una fuerza, se estira el resorte. Dejo la fuerza, recupero la forma original del resorte. Bueno, pero, ¿qué es lo que ocurre? Hasta acá todo felices, pero llega un punto en que esto ya no es más una línea recta, sino que toma una curva. Entonces, fíjense que la pendiente va variando, o sea, esta ya no es más constante. Al no ser más constante, este es lo que se llama el límite de elasticidad. Acá está esa FE, que si yo la divido en A sub 0, tengo el sigma E, la tensión límite elástica. Y acá lo dejamos por hoy porque si no vamos a llegar hasta las 10 de la noche. La curva es más larga y tiene otras propiedades. Bueno, más o menos, conceptualmente, físicamente y matemáticamente, ¿han logrado entender este ensayo? Perfecto, Inge. Bueno, lo dejamos acá entonces. Sáquenle en un print pantalla, así lo continuamos acá de donde está. Ya lo guardo yo y le libero otra vez la pantalla para que el que no ha tenido tiempo lo guarde. Hoy vamos a poner reunión del... Hoy es 15, 16. 16. 16. Porque va a pasar casi una semana hasta que nos volvamos a encontrar, así que seguramente me voy a olvidar si no grabo esto. Bueno, es para usar las mismas letras exactamente, porque si no perdemos el hilo. Bueno, en honor al horario, le agradezco. Perdón el perfecto técnico de que no puedo conectar las dos cosas, cámara y sonido al mismo tiempo. Pero bueno, así son las cosas. ¿Puedo quitar la pantalla? Bueno, vamos a ver si ahora me pueden ver y escuchar al mismo tiempo. Bueno, debe ser que varios ya se fueron entonces. Me han liberado espacio. Bueno, terminamos acá en el día de hoy. Yo les voy a subir los apuntes de materiales, estos que les mostré rápidamente, los apuntes de propiedad de características, términos generales de los materiales, de la construcción y básicamente el muy buen apunte del ingeniero Petrino, en mi opinión, como extracto de los aceros, su clasificación y uso, para que ustedes tengan un espectro general. Repasen el tema de
de la resistencia que vimos a la tracción y les comento, para que después lo divulguen, se mantiene, Dios mediante, la fecha del examen. La fecha del examen es el 5 de octubre, el 5 del 10. Entonces, vayan ya teniendo en cuenta esa fecha, porque vamos a ver todos los temas hasta esa fecha, que es la práctica, hasta el práctico número 4, y vamos a ver posiblemente hasta el ensayo, hasta la tensión de flexión y el dimensionado a la flexión. Sí, es fundamental que entiendan la tensión normal y la elasticidad esta que estamos hablando, porque es la base para las otras teorías, tanto de la compresión, el corte y de la flexión. Si no entienden bien esta parte, se le va a complicar para los restos de los esfuerzos y de las tensiones. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos estaremos viendo el próximo miércoles, si Dios quiere. Hasta luego. Saben que estamos de consulta. Saben que estamos disponibles para las consultas. Aprovechenla, porque después se amontonan al final y ya no podríamos darles a todo al mismo tiempo. Perfecto, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego. Que la pasen muy bien y feliz Día del Estudiante.